por el hermano Jacob. Que el Señor los bendiga. Los niños menores de 8 años salen a su clase. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. ¿Cuántos se gozaron hoy al venir a la casa de Dios? Siempre cantamos el canto que dice que mejor es un día estar en la casa de Dios que mil fuera de ellos, ¿verdad? Y en verdad es así o solamente lo cantamos. Dice la palabra de Dios que en la casa de Dios ahí encontramos paz, ¿verdad? El afligido encuentra paz, ¿verdad? Descansamos de todas nuestras preocupaciones, de todo lo que nos asedia en el mundo en que vivimos, ya que sabemos que vivimos por días difíciles. Y el apóstol Pedro en su carta, en la segunda carta aparece, dice que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, estamos en tiempos, ¿verdad?, finales, quizás podemos decir. La palabra de Dios, Jesús, hablando, ¿verdad?, acerca de los días finales o los tiempos del fin, dice que habría guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes. Y todo eso lo estamos viendo ahora. No solamente son rumores de guerra, sino que también son guerras. Amén. Y entonces deberíamos nosotros de estar preparados. Dice que cuando nosotros veamos todas estas cosas, dice que erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está muy cerca o está cerca. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca del milagro que Dios hizo sanando al endemoniado mudo. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo, en su capítulo 9. Y vamos a dar la lectura solamente tres versículos. Amén. Cuando lo tengan, me pueden indicarlo con un amén y así le damos lectura, ¿verdad?, a la palabra de Dios en esta noche. Mateo capítulo 9, versículo del 32 al 34. Solamente son 3 versículos. Ya todos lo tienen, hermanos. Amén. Puestos de pie, en reverencia a la palabra de Dios, y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Altísimo Dios, una vez más venimos delante de tu presencia, reconociendo, bendito Dios, que de ti viene la sabiduría y el conocimiento, Señor. Por eso acudimos a ti en oración para pedirte, Dios mío, que tú ilumines nuestro corazón, nuestra mente, Dios mío, de manera que nosotros podamos aprovechar este tiempo escuchando tu palabra, Señor Jesús, y que nuestro corazón se vaya rebosando, Padre Santo, de ese alimento, Dios mío, que recibiremos en esta noche de parte de ti, Señor Jesús. Que esta palabra, Dios mío, se haga carne en nuestras vidas espirituales, Padre Santo, y que podamos asimismo llevar frutos, Dios mío, para vida eterna. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra, y pongo, Dios mío, mi vida en tus manos en esta tarde, en esta noche, para que tú seas hablando, Dios mío, por medio de mí, y que tu pueblo, Padre Santo, salga bendecido de este lugar. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus asientos, mis hermanos. Estamos hablando acerca de los milagros de Jesús.
vemos que los milagros que Dios hacía eran poderosas o maravillosas. De tal manera, dice que la gente que lo rodeaba, que miraba, que estaba presente, se maravillaba de todo lo que Dios hacía. Amén. Eran cosas, ¿verdad?, sobrenaturales que Dios o que Jesús hacía, ¿verdad?, cuando vino a esta tierra. Este milagro está seguido del milagro que vimos hace 8 días acerca de la sanación de 2 ciegos. Dice que cuando Jesús pasaba por ahí, dice que alguien escuchó que pasaba Jesús por ahí, entonces levantaron a 2 de esos ciegos que estaban, ¿verdad?, en el camino, y empezaron a decir: Jesús está pasando por aquí. Quizás le dijo: es la oportunidad para que ustedes puedan recibir la vista. Porque la fama de Jesús acerca de la sanación o de curar enfermos ya se había hecho notorio en todo el pueblo. Entonces la gente conocía que cuando Jesús pasaba por algún lugar, algo sobrenatural tenía que pasar. Entonces quizás sus amigos se empeñaron en llevarlos a Jesús, a presentarlos delante de Él. Y cuando llegaron a la casa, dice la palabra de Dios que Jesús le preguntó a ellos, digo: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y los ciegos dijeron: sí, creemos. Entonces dice que estos ciegos fueron sanados en ese mismo momento. Y recuerden que le dijo Jesús que les encargó que no dijeran absolutamente nada acerca de lo que Dios o lo que Jesús había hecho, pero dice que estos hombres no pudieron aguantar, ¿verdad?, esa alegría, esa emoción de haber recibido un milagro de parte de Dios, que en un momento atrás, quizás un minuto, 2 minutos, vería todo oscuro, pero cuando Jesús le dijo que conforme a su fe iban a ser sanados, ellos recibieron la vista y ahora podían ver la luz. Qué alegría, ¿verdad? Acabando de suceder este milagro, dice la Biblia, mientras salían ellos, ¿quiénes ellos? Los ciegos. He aquí, le trajeron un mudo endemoniado. La fama de Jesús ya se había expandido por toda la región. Aquí entonces vemos producirse otro milagro. Se produjo inmediatamente después de la sanidad de los 2 ciegos. Esta historia solamente se cuenta, o Mateo lo mencionó solamente en 3 versículos. Es muy corta. Pero quizás estos hombres, porque dice que el hombre mudo no llegó solo, sino que alguien lo trajo con él para Jesús. Y si vemos también en el milagro anterior, alguien tuvo que traer a estos ciegos a Jesús. Como hijos de Dios que hemos conocido y que hemos alcanzado la misericordia de Dios, tenemos nosotros también la responsabilidad de llevar almas a Jesús, para que conozcan el poder sanador o el poder de salvar a un alma del pecado, de la muerte. Eso es lo que nos quiere enseñar aquí la palabra de Dios, porque dice aquí que mientras ellos salían de aquí, le trajeron, ¿sí? O sea, este hombre no llegó solo, alguien le tuvo que ayudar a llegar hasta esta casa para que él fuera sano. Bueno, este hombre era mudo, no podía expresarse, no podía hablar, quizás podía expresarse con señales, pero no es lo mismo a que tú puedas comunicarte hablando, a que puedas comunicarte solamente con señas, ¿verdad? Entonces, quizás era muy difícil para él. Pero vemos que esta enfermedad no era una enfermedad como, podríamos decir, como natural, ¿sí?
sino que esta enfermedad era causada por un demonio que había poseído a este hombre. Entonces, muchas veces cuando estuvo Jesús aquí predicando, habló acerca de que muchos que se dicen o dicen que pueden ver, porque dicen que ven, están ciegos. La palabra de Dios en Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo vino para matar. ¿Para qué más? Para robar, para destruir. Por eso es que yo quiero regresarme los dos milagros anteriores, acerca de la resurrección de la hija de Jairo. Cuando nosotros pensamos en este milagro acerca de la resurrección de la hija de Jairo, podemos pensar nosotros que la humanidad completa había sido destituido de la gloria de Dios cuando pecó allá en el Edén. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, por eso es que quiero usar los dos milagros anteriores para el estudio de hoy. Porque si vemos la historia de cómo es que el enemigo ha tratado, ¿verdad?, de destruir a la humanidad, dice que desde el principio el enemigo o el diablo engañó al hombre, al ser humano, para que pecara contra Dios. Y cuando Dios le dio los mandamientos, o lo que le dijo a Adán y a Eva acerca de que no comieran del fruto prohibido, dice que el día que ellos comieran de este fruto, ellos iban a morir. ¿Y qué pasó? Dice que ellos comieron del fruto. Y desde ese momento, no murieron físicamente, pero quedaron muertos o quedaron separados de la gloria de Dios. Entonces Jesús nos enseña que Él vino a rescatar y a buscar lo que se había perdido. Sí, nosotros estábamos muertos o estábamos perdidos. La resurrección de esta niña nos enseña que Jesús vino también a darnos una nueva oportunidad, ¿sí?, a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Esa es la paga que nosotros merecíamos, o que nosotros habíamos ya obtenido por nuestro pecado. Habíamos recibido lo que nuestros hechos merecían, que era la muerte. Entonces, por eso dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Y dice que es vida. Es vida eterna en Cristo Jesús. No solamente una vida temporal, no, sino una vida eterna con Él. Entonces, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. La parábola del hijo pródigo nos muestra un ejemplo de cómo es que un hombre, cuando se aleja de Dios o cuando anda en pecados, se considera un hombre muerto. ¿Sí? Dice, solamente voy a leer unos cuantos versículos, no voy a leer todo el pasaje acerca del hijo pródigo,
pero dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo, dice, perdidamente. Sabemos la historia o la parábola del hijo pródigo que malgastó todo lo que él tenía, y cuando se encontró en una condición de que ya no tenía nada, que todo lo había perdido, que lo más bajo que había llegado es que era un cuidador de cerdos, se acordó de su padre y dijo: en la casa de mi padre, dice, hay abundancia de comida, y dice, yo aquí perezco de hambre. Entonces, en el versículo 24 dice: porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esto nos muestra que cuando nosotros andábamos en el mundo, estábamos muertos. Entonces el Señor tuvo misericordia de nosotros. Efesios 2, 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Colosenses 2:13 al 15 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la resurrección de la hija de Jairo nos enseña que el Señor también nos vino a dar vida a nosotros, cuando estábamos nosotros muertos ya en nuestros delitos y pecados, y nos vino a dar vida eterna. Entonces pasamos al segundo, al otro milagro que Dios hizo acerca de los ciegos. La Biblia describe al hombre natural como alguien que está ciego en las realidades espirituales y es incapaz de siquiera desear el remedio contra su ceguera. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego. La ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o comprender su mensaje. Aunque Dios esté obrando a nuestro alrededor, buscándonos y mostrando su gloria, algunas personas dicen no pueden percibir su obra divina. Esto lo había anunciado el profeta Isaías cuando profetizó acerca de que cuando iba a venir Jesús, que muchos lo iban a rechazar. Pablo lo mencionó en Hechos 28, 26 al 27 y dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane.
Una persona que no ve a Dios no conoce a Dios y lamentablemente está ciego. Pablo describe a Satanás como la causa de la ceguera espiritual. Cuando comenzamos dijimos que el enemigo o el diablo vino ¿a qué? A matar, a destruir. Entonces Pablo lo describe a Satanás como el causante de la ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, hacía milagros sobrenaturales. Pero ¿qué hacían los escribas y fariseos? Solamente querían encontrarle un defecto a él para acusarle, para llevarlo a la muerte. Pero no miraban lo que él hacía, lo que los profetas habían profetizado acerca de él, que vendría y que dice que le iba a dar vista a los ciegos, dice que le iba a dar le iba a hacer caminar al paralítico, que iba a sanar a los enfermos, que le iba a liberar, dice, a los que estaban encarcelados por el enemigo, por el diablo, y se refiere a un encarcelamiento espiritual. Ellos no lo querían ver o no lo miraban porque estaban cegados por el Dios de este siglo. Solamente querían satisfacer sus propias necesidades, pero no querían ver a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente piensa que lo tiene todo? Que porque tiene casas, porque tiene un buen auto, porque no le falta nada, piensa que ya todo está bien. Sin embargo, están cegados espiritualmente y su vida, ¿verdad?, está corriendo, ¿verdad?, a una condenación eterna. Entonces Dios vino a sanarnos de esa ceguera espiritual. Entonces, en resumen, aquellos que rechazan a Cristo son espiritualmente ciegos y desafortunadamente están perdidos. Entonces vamos a entrar, ¿verdad?, al milagro que Dios hizo en estos 3 versículos. Mientras ellos salían, aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. No vamos a hablar acerca de los demonios en esta noche, porque el pastor nos dio 2 estudios acerca de eso. Solamente vamos a hablar acerca de la sanación de este hombre y de cómo es que la gente se maravillaba porque Dios hacía grandes cosas con ellos. Ok, dice aquí que la gente se maravillaba porque vio que este endemoniado mudo había sido sano. En la cultura judía o en el entendimiento judío, dice aquí que la posesión demoníaca de este hombre que tenía era una condición incurable. O sea, para este hombre no tenía remedio. No había nadie que le pudiera ayudar a este hombre porque
el demonio dice que lo había hecho mudo, le había quitado el habla. Y según los rabinos de ese tiempo, decía que cuando alguien quería liberar a una persona de un demonio, se supone que el que iba a liberarlo tenía que preguntarle el nombre al demonio para que lo pudiera echar fuera. Jesús también lo practicó. En Marcos 5, 7 al 13 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, los demonios vieron a Jesús de lejos, dice que corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le dijo al espíritu inmundo que estaba en el hombre que saliera. Pero vemos que no salió. ¿Saben por qué no salió? Porque en el versículo 9 dice que le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Sí, en el versículo 8, Jesús le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero vemos que este hombre quedó todavía en la misma condición que como estaba, con el demonio dentro. Por eso en el versículo 9 le preguntó y dijo: ¿cómo te llamas? Los rabinos de ese entonces creían que al preguntarle al demonio cómo se llama, entonces el demonio contestaba y decía su nombre. Entonces ellos hacían un ritual mencionando el nombre de este demonio y lo echaban fuera. ¿Sí? Por eso es que la gente decía: no, pues es que este hombre no tiene remedio, ¿verdad? Porque no podía hablar. Si alguien le hubiera preguntado ¿cómo te llamas?, este no hubiera contestado nunca, ¿verdad? Porque estaba enmudecido por el demonio. Entonces, dice, le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Quizás los comentarios que leí acerca de esto es que Dios o Jesús no siguió la tradición de los judíos al preguntarle el nombre al demonio, sino que Jesús lo hizo para que todos los que estaban a su alrededor conocieran o pudieran entender que muchos demonios había dentro de este hombre. Dice que esa fue quizás la razón primordial por la que Jesús le preguntó al demonio, porque Jesús tenía el poder de echarlo aún sin preguntarle su nombre. Pero Jesús decidió preguntarle su nombre solamente para que la gente que estaba ahí supiera, ¿verdad?, que en este hombre había un ejército de demonios, pero que todo ese poderío que ellos tenían no era superior al poder de nuestro Dios. Amén. Por eso es que Jesús lo pudo echar fuera en el nombre, cuando le dijo que Legión me llamo, dice, porque somos muchos, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allá cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar, y en el mar se ahogaron. Entonces, por tanto, dice, un demonio que hizo un hombre mudo astutamente había prevenido, ¿verdad?, que este hombre pudiera hablar. Sin embargo, Jesús no tuvo problema echándolo fuera al demonio, y este hombre pudo hablar. ¿Se imaginan ustedes
que habiendo mucha gente, ¿verdad?, presente, viendo lo que Jesús hacía, y cuando Jesús, ¿verdad?, liberó a este hombre, dice que él empezó a hablar, sin hacer ningún ritual, como lo hacían los sacerdotes o los escribas. Por eso es que se maravillaban, ¿y qué decían? Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Se alegraban por lo que Dios hacía. Entonces, quizás el enemigo también nos ha cerrado, ¿verdad? O nos ha dejado sin habla. Porque sabe que nosotros, al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice Romanos que debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. O sea, ¿cómo lo puedes confesar si no puedes hablar? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando Jesús sanó a este mudo, no le prohibió que no lo comentara, que no lo divulgara, así como los ciegos, sino que Él lo sanó para que anunciara, para que anunciara, ¿verdad?, a Jesús, o para que llevara a los demás, para que también los demás pudieran confesar con su boca que Jesús es el Señor. Porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios nos ha dado vida. Dios nos ha dado la vista. Dios nos ha dado el habla. ¿Para qué? En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si nosotros hemos sido salvos, si Dios nos ha liberado, ¿verdad?, del enemigo, de todas las ataduras que el enemigo nos había puesto, y somos libres, ahora el Señor nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora que nosotros hemos conocido a Dios, que nos ha rescatado de la muerte y que nos ha dado vista, nuestra responsabilidad es ir y predicar el evangelio. No tenemos más nosotros que hacer, sino solamente atender a ese mandato que Dios nos dejó, ¿verdad? A animar a nuestros hermanos que no vemos en la iglesia, ¿verdad? A llevarles esa palabra de ánimo, ¿verdad?, a los que están quizás desanimados. Esa es la tarea que el Señor nos ha dejado. Entonces, la sanación de este mudo nos enseña, ¿verdad?, que Dios quiere que vayamos y proclamemos el evangelio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Altísimo Dios, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, oh Dios, por este momento, Dios mío, tan bonito, Padre Santo, que hemos estado delante de ti, Señor Jesús. Te rogamos, bendito Dios, que esta palabra, Dios mío, que ha sido expuesta en esta noche, lleve fruto, Padre Santo, en nuestros corazones, y que no sea, Dios mío, como esa semilla que cayó, Dios mío, junto al camino, que no sea tampoco esa semilla que cayó entre pedregales o entre espinos, Señor Jesús, sino que sea, Dios mío, esa semilla que caiga en el corazón de cada uno de mis hermanos, donde la tierra es fértil, Padre Santo, para poder producir y llevar fruto, Dios mío, al 100 por 1. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que
El Señor les bendiga, mis hermanos, y seguimos con la oración.